porque algunas personas ya no se han inscrito, pues ya acabaron, ¿verdad? Ya nos los acabamos. Invéntense otros y aquí nos tendrán a todos. Voy a pasar la propuesta, de verdad, porque ya los extrañamos. Ya comenzó la grabación, ¿eh? Muchas gracias, Perdón, Alex. Sí, no, gracias. Muy bien, pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este módulo del diplomado en mecanismos de participación ciudadana. Este módulo específicamente vamos a abordar el tema de la consulta popular, plebiscito y referéndum. Les pido por favor que en cualquier momento en que me dejen de escuchar o se congele la voz, me avisen porque tengo muy mala señal, tuve un problema y entonces no estoy en mi casa ni en la oficina, tuve que meterme a un café a dar la clase, pero está pésima la señal, entonces les pido que me avisen. ¿Qué vamos a ver en este módulo que vamos a tomar el día de hoy, el día viernes y el día lunes? Pues vamos a empezar con lo básico, ¿no? Vamos a ver los antecedentes de esta importantísima figura que vamos a ver que tiene en la historia de la humanidad, al menos en el mundo occidental, muchísimo tiempo, pero que en nuestro país tenemos, al menos a nivel federal, solo una experiencia vivida, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los antecedentes de esta figura de la consulta popular, cuál es la diferencia entre plebiscito y referéndum, cómo fue la introducción de esta figura en nuestro país. También vamos a ver que en algunas entidades federativas este ejercicio ya se han dado desde antes, algunos casos a nivel local. Vamos a analizar algunos casos y al final, el día lunes, me gustaría que entre todas y todos pudiéramos hacer un balance de esta figura, porque como ustedes saben muy bien, ha sido controversial, ¿no? El primer ejercicio de consulta popular que tuvimos en México. Y bueno, también hay muchos temas que necesitamos analizar, ¿no? Otro tema que a mí me gustaría mucho que analizáramos a lo largo de estas 2 sesiones es el relativo a si los derechos humanos se pueden consultar. Hace unos días en Estados Unidos hubo a nivel local un plebiscito para saber si se permitía o no el derecho al aborto de las mujeres. Me gustaría que reflexionáramos en estos 2 días si los derechos humanos, bueno, de entrada podemos discutirnos si el derecho al aborto es un derecho humano o no, pero más allá de eso, si los derechos humanos en general son ejercicios, bueno, son objeto de consulta, ¿no? Vamos a ver que hay 2 posturas al respecto y entonces a partir de eso vamos a pues poder llegar a una conclusión entre nosotros. ¿Saben qué? Necesito como moverme porque se escucha mucho ruido de fondo, ¿no? ¿Cómo sienten el ruido externo? ¿Sienten que hay mucho ruido externo? Sí, un poquito. Se oye así como rumor, como de película. Sí, perdónenme. Déjenme buscar un lugar más solitario. Denme 2 minutos, por favor. No molesta mucho, ¿eh? ¿No? No, bueno, mucho. a mí no me molesta para escucharla. Bueno, si a alguien le molesta, con toda confianza me dice para poder moverme. Es que estoy en un café, pero está muy jacarandoso, por decirlo de alguna manera. A lo mejor a ti sí te distrae, Ale, pero a lo mejor a nosotros no nos llega tan fuerte, pero si a ti te distrae más bien, a lo mejor es lo que ocurre, ¿no? Sí, pero no, Ale, no se oye acá, ¿eh? Yo tampoco escucho así mucho ruido. Como dice bien Laura, parece que es a ti la que escucha más el ruido. Pero acá no hay problema, por lo que veo. No, me tranquiliza, porque lo que me preocupa es que ustedes se sientan incómodos. En todo caso, que le cambien a la música, si no nos gusta, por ahí te decimos con calma. que pongan algo de rock o salsa. Estoy de acuerdo. Bueno, ahí te avisamos. Entonces continuamos.
Pero si alguien se siente inconforme, molesto, me avisa, por favor. Vamos a someter esto a plebiscito, ¿no? A una consulta popular. Bueno, sigamos. Bueno, entonces, eso es un poco. Hoy vamos a sobre todo, a concentrarnos como en la parte teórica, histórica, y el lunes vamos a hacer el análisis de los casos locales, del caso federal y de casos internacionales, para poder llegar a algunas conclusiones y algún balance, ¿no? Pero antes, para un poco activar como la reflexión interna, que nos empecemos a preguntar cuál es nuestra propia opinión del tema, me gustaría en unos 15 minutos que podamos entre nosotros discutir esto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de las consultas populares, referendos o plebiscitos? Ustedes se inscribieron a este diplomado, no sé si porque tienen muchísima confianza en nosotros, en la Escuela Judicial Electoral, porque tenemos una comunidad, la verdad es que cada día más integrada, porque les gustan nuestros cursos, no lo sé, a lo mejor no les gusta, no sé, pero o están aquí porque en particular les interesa muchísimo el tema de mecanismos de participación ciudadana. No lo sé, pero yo quiero saber cuál es su opinión al respecto. ¿Qué opinan de las consultas populares, de los referendos, de los plebiscitos? Piensen en esta experiencia que tuvimos apenas de la consulta popular que promovió el presidente de la República. Piensen en los casos locales que ustedes han tenido oportunidad de conocer, directa o indirectamente. En general, ¿ustedes ven esto como un ejercicio positivo para la democracia o ven esto como algo negativo? La pregunta de fondo es, ¿realmente creen que puedan servir de algo para la vida democrática? Vamos a dedicar algunos minutos a esta reflexión. No sé si alguien quisiera participar. Andrés Dimas acaba de levantar la mano. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras. Muy buenas tardes. Bien, sobre esta pregunta muy concreta, me parece que es un ejercicio bueno, pero habría que ver sobre qué temas. Me parece que no todos los temas son consultables, no todos los temas deben de ponerse a discusión de las personas, porque carecemos en ocasiones de conocimientos. Esto me lleva, pongo un ejemplo muy sencillo, lo de la reforma eléctrica. Nosotros no somos especialistas como ciudadanos en materia eléctrica y se nos consulta cómo vemos este tipo de cosas. Me parece que, bueno, mi respuesta sería que hay temas que sí se pueden consultar y hay otros que no deberían, o debería de ser personas más especializadas las que pudieran darnos ahí un parámetro a nuestros representantes, que son los diputados, y que son los que podrían llevar a cabo estas reformas. Es mi participación. Muchas gracias, Andrés. Fíjate que le diste el clavo en uno de los temas en tensión más importantes de la democracia, ¿no? Y sobre todo de la democracia semidirecta. Y es esta cuestión de si podemos o no delegar información o decisiones técnicas o muy especializadas a toda la ciudadanía de un Estado, nación, de una comunidad política. Este es uno de los problemas filosóficos más importantes de la democracia participativa, de esta temática, ¿no? Podemos irnos a un extremo, ¿no? Pensar, la ciudadanía puede entrarle a todo, ¿por qué vamos a dejar que es una élite decida todo? O irnos al otro extremo, ¿no? Tenemos que dejar esto únicamente en voz de los especialistas, de los técnicos. Entonces vemos que la solución hasta ahora ha sido como encontrar un punto medio, y por eso ahí entra, ¿no?, el tema de los derechos humanos. No porque sea un tema técnico, sino porque no podemos dejar muchas veces, ¿no?, en manos de una masa, o en manos de la masa o de la mayoría de la población, algo que puede afectar de manera muy grave e importante la vida cotidiana de las personas, la misma dignidad de las personas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Andrés, porque acabas de tomar un punto fundamental. Vamos ahora a escuchar a mi querida Laura Ceballos.
Yo estoy justo al otro extremo de la opinión de Andrés Dimas. Tuve oportunidad de platicar con una compañera que vive en Suiza y a ellos les preguntan todo. Les preguntan si creen que es necesario poner rejas para los borregos en una comunidad en donde a lo mejor no tiene nada que ver con la capital. Les preguntan si les parece adecuado que las niñas, son ejemplos muy sencillos, pero que los niños y las niñas de pronto usen, por decir un ejemplo, guantes en invierno o no. O sea, les preguntan todo porque consideran que al final de cuentas los representantes populares tienen que escuchar la opinión de los votantes. Y en el caso, por ejemplo, de la reforma, a mí me parece muy importante que la gente se informe y escuche todos los puntos de vista. No nos los pusieron a nosotros ciudadanos para votar sí o no, nos los pusieron para que escuchemos los puntos de vista de los expertos, de los que defienden a cabilderos extranjeros, de los que creen que está bien entregar la soberanía, o de quienes suponen que la soberanía y los bienes de la nación pertenecen a los mexicanos y que la luz en sí misma produce, obviamente, es un derecho que se pudiera equiparar a un derecho humano como el agua, porque sin luz no hay agua, porque no hay bombas, no hay hospitales, no hay internet, no hay telecomunicaciones. Es decir, creo que es importante que veamos que el consultar a la gente es más útil a esperar que solamente 500 personas de 120 o 130 millones decidan en base a los cabilderos que les pueden ofrecer a lo mejor dinero o intereses que posteriormente puedan aprovechar para sí mismos, o dejar que todo siga igual y no importa, o sea, que ellos 500 y 128 nos dicten lo que ellos suponen que está bien y está mal. Y a mí me parece que la democracia nos involucra a todos y la ciudadanía tenemos que adoptar la responsabilidad de ser 24/7/365 responsables de lo que se hace en nuestro país, porque somos nosotros, a final de cuentas, ese soberano a que se debe, pues, justamente la noción de soberanías. O sea, somos un pueblo al que le toca votar por las cosas, no nada más por las personas que dicen que van a representarnos y que después, bueno, lo hemos visto por sexenios enteros, representaban nada más a ciertos grupos de poder o de interés, y a nosotros siempre nos dejaron como las guayaberas por fuera. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que sí está muy bien que se abran los plebiscitos, las discusiones, las consultas populares, porque al final también nos hacemos corresponsables de esa toma de decisiones en una ciudadanía activa, y no nada más una vez cada 3 o cada 6 años. Muchas gracias, Laura. Genial, me encanta esto porque vemos que no vamos a tener la misma opinión y entonces se va a armar el debate sabroso. Entonces, mientras más podamos argumentar a favor o en contra, pues más enriquecedor va a ser para todas y todos. Entonces, gracias, Laura. Me gusta que hayas tocado el tema de Suiza. Al rato, en un momento vamos a hablar del caso suizo, porque tienes toda la razón, ¿no? Para ellos es muy normal. Ahí deciden, no solamente votan una vez cada 3 años o cada 6 años, sino que al año pueden tener 2, 3, 5, 6 consultas y de varios temas, ¿no? Entonces, el dicho es que Suiza no es que haya inventado la democracia directa, sino que la democracia directa inventó Suiza. Entonces, es un modo de vida muy particular, pero también pensemos, ¿no? Que el caso de Suiza, pues prácticamente empezaron con asambleas colectivas desde, ahorita vamos a ver, básicamente desde el siglo XVI. Entonces, bueno, todavía no estaba constituido como un Estado nacional, pero obviamente los antecedentes, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con calma, pero sí, no es un debate sencillo, ¿no? Pero me parece muy válido lo que acaba de decir Laura para que lo analicemos. Aquí en el chat alguien pregunta, ¿no? ¿Consideran que no tiene razón de ser la existencia del Congreso? Miren, qué bueno que mencionan esto. Es importante entender de la democracia semidirecta, de la democracia participativa, pero aquí
al que está fallando un poco tu audio, Ale. Se está entrecortando. De repente no te escuchamos nada. Ale, no te escuchamos. A ver si tú nos estás escuchando. Creo que la perdimos en el momento, pero le voy a avisar que reinicie, que vuelva, salga y vuelva a entrar. En un momento estará con nosotros. Un segundito. Una disculpa a todos. Yo espero que no se tarde en regresar con ustedes. Gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Ya te escuchamos. Sí, una disculpa. Limpio y claro, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahorita seguimos hablando del caso suizo. Vamos a irnos con Javier Olivares. Buenas tardes, maestra Tello, compañeras y compañeros. Como tal, considero que la consulta popular sería un instrumento ciudadano que sí podría contribuir a fortalecer la democracia en México. Sin embargo, el último ejercicio que tenemos de 2021 se vio un poco viciado por pretender consultar la aplicación de la ley. Un buen ejercicio son los presupuestos participativos, donde los ciudadanos deciden en qué se van a aplicar los recursos. Incluso el tema de la consulta popular podría llevarse el tema de la reelección, que en mi opinión es un tema que nos afecta y que esta reelección permite incrementar y permanecer la corrupción y la impunidad. Sería todo. Muchas gracias, Javier. Me gusta que sí ves estos mecanismos como un área de oportunidad y vamos a justo a analizar, ¿no? Ver los aspectos positivos de este primer ejercicio, pero también los negativos. Fue bastante polémico y pues vamos a discutirlo, ¿no? Sobre todo el día lunes, vamos a ver a qué conclusiones y balance podemos llegar de este primer ejercicio, ¿no? Muchas gracias, Javier. Vamos a escuchar a Héctor y después a Armando y con eso terminamos esta primera ronda de reflexiones. Adelante, Héctor. Sí, buenas tardes. Considero que las consultas fortalecen a la democracia. Hace falta que los órganos, en este caso el INE como el órgano autónomo, que ese fue el árbitro, se fortalezcan porque pues, podemos ver que en las consultas
hay intervención ahí de partidos políticos, intervención del gobierno para poder ya dar un sesgo. Se ven intereses ya de carácter más políticos que de carácter ciudadano. Sí, es favorable estos mecanismos siempre y cuando, desde mi punto de vista, haya una regulación más estricta, aunque a veces cuando se hace alguna observación precisamente sobre pues las actitudes de los actores políticos, algunos o algunas ya llaman hasta que hay exageración, ¿no? En alguna observación que se está precisamente, pues, se está haciendo caso a lo que dice la ley, o los tiempos no son los que indica precisamente la ley. Entonces, sí, las consultas populares, pero con una regulación más fortalecida, con los lineamientos que se cumplan y con mayor fortaleza de los órganos autónomos. Muchas gracias, Héctor. Me parece importante lo que dices, ¿no? De que se puede perfeccionar lo que tenemos ahora, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a escuchar finalmente a Armando y con esto cerramos esta ronda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quisiera compartir una pequeña reflexión. Los mecanismos de participación ciudadana me parecen muy buenos, me parecen acertados. Desafortunadamente, esta es una cuestión personal. Considero que nuestro país, las entidades federativas, aún no estamos preparados para este tipo de ejercicios. Si bien es cierto, en las elecciones constitucionales tenemos una muy baja participación de la ciudadanía, incluso cuando bien les va, llegamos al 50-55% de participación de la lista nominal. En una consulta ciudadana, la participación aún se ve mucho más disminuida. Entonces, considero que nos hace falta seguir trabajando en una educación cívica y que nuestros ciudadanos, considero, los concienticemos para que tengan una participación más activa y de esa manera poder, poder cumplir el objetivo de cualquier tipo de participación ciudadana. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Armando. Le acabas de dar también en el clavo a otro de los puntos centrales de los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo de la consulta popular, referéndums, plebiscitos. Y es el que estos mecanismos sí o sí requieren de pedagogía pública. No puede funcionar ningún mecanismo de democracia si no hay pedagogía pública. Esto es una de las cuestiones más importantes que debemos de tener en cuenta, ciudadanía, academia, pero sobre todo autoridades electorales. No podemos esperar que estos mecanismos logren los objetivos ideales para los cuales son diseñados, partiendo del hecho de que en algún momento están bien diseñados, porque también eso hay que analizar, si están bien diseñados o no. Pero no podemos esperar que aunque estén bien diseñados, funcionen si la ciudadanía de entrada no sabe que existen estos mecanismos, que tiene derecho a participar en estos mecanismos, y si no nos apropiamos la ciudadanía de estos mecanismos, ¿no? Y esto solamente se da a partir de educación cívica. Desafortunadamente, no nos hemos tomado en serio el trabajo de educación cívica como se debiera. Como que, no sé ustedes qué opinen, pero desde de la escuela, no sé si ustedes llevaron esta clase de educación cívica y ética, pero como que ni los profesores la tomaban en serio, ¿no? Bueno, en mi caso, no voy a generalizar, pero al menos en el caso de una servidora, como que estas asignaturas en primaria, secundaria, eran así como lo extra, lo que tenía que cumplirse. ¿Cuánto presupuesto le dedicamos a la educación cívica? En cambio, ¿cuánto presupuesto le dedicamos a la vigilancia, a la fiscalización, a los mecanismos de desconfianza que son el sustento? Perdón, estoy de chismosa.
Discúlpenme, es que aquí pasó una persona y se interesó en lo que estábamos diciendo. Y tuve que contestar algunas preguntas. Perdónenme. Pero, bueno, ha sido muy accidentado esta sesión. Pero bueno, educación cívica, decidimos los ciudadanos todo o nada, están bien diseñados o no. Ustedes acaban de decir básicamente cuáles son los puntos torales que debemos de discutir a lo largo de estas 2 sesiones. Vamos a ver. Fíjense ustedes que, como les decía hace un momento, los mecanismos de participación ciudadana no deben verse como una panacea que van a resolver de una vez y de forma definitiva los problemas de la democracia representativa. Tenemos que poner las cosas en su justa dimensión y estar conscientes de que actualmente se habla de una crisis de la democracia representativa. No sé ustedes, pero ustedes qué opinen de sus representantes populares, pero las estadísticas nos dicen algo muy importante. La ciudadanía no confiamos en los partidos políticos y los partidos políticos son el centro, la médula de nuestro sistema electoral. Los partidos políticos, si ustedes revisan los datos del Latinobarómetro o de cualquier encuesta de cultura ciudadana, refleja que los partidos políticos están hasta abajo de la confianza. Esto ya hasta suena a cliché porque yo lo escucho ya en todos los foros en los que se habla sobre democracia, sobre crisis de la democracia representativa. Ya es algo recurrente, ¿no? Que todos ya sabemos que la democracia representativa está en crisis, está en tensión. Nadie confía en los legisladores, los vemos de manera peyorativa. Incluso esto tiene que ver con un prejuicio mucho más generalizado con la propia política. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan la palabra política? La misma palabra en el imaginario colectivo tiene una connotación muy negativa. Pensamos inmediatamente en corrupción, algo negativo. Y Hannah Arendt, que es una filósofa política muy sobresaliente del siglo XX, nos dice que necesitamos reivindicar la política porque esto solamente es un prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es la información, la primera información, cualquier idea que tenemos de primera mano sobre cualquier cosa. Necesitamos trascender el prejuicio e ir al juicio. Entonces, tenemos una crisis de la democracia representativa y justo necesitamos ver que los mecanismos de participación ciudadana es solamente una de las muchas válvulas de escape que estamos buscando en las sociedades contemporáneas para alivianar, digamos, esta crisis de representación, ¿no? Este descontento. Y no solamente es porque tengamos una desconfianza infundada, tenemos las razones bien fundadas para no confiar en los representantes populares, en los partidos políticos, ¿no? La democracia no ha podido resolver expectativas muy grandes derivadas de las campañas electorales de la democracia representativa, ¿no? Los partidos, los candidatos y sus candidatas suelen prometer resolver la vida de todas las personas con tan solo un voto en las urnas. Adam Przeworski nos dice que esto es parte del descontento con la democracia, que hemos puesto expectativas demasiado elevadas que la democracia no puede cumplir, que no es capaz de cumplir la democracia. Entonces, necesitamos, por un lado, trascender ese prejuicio y, por otro lado, entender de manera mucho más realista realmente sus alcances. Tampoco podemos pensar que con simple democracia procedimental vamos a solucionar todo. Entonces, es mucho, muy complejo, ¿no? Como la panacea o como lo único que tenemos que verlo como en un marco mucho más global, en donde existen otras cuestiones que estamos tratando de incentivar para aliviar la crisis de la representación política, la crisis
esas grandes contradicciones y paradojas que existen actualmente en las democracias contemporáneas. Entonces vean ustedes que existen una amplia gama de posibilidades actualmente en las democracias para ir más allá de los congresos, de los órganos legislativos, que hemos visto que no han sido capaces de resolver completamente los problemas, ¿no? Al menos México y América Latina, por mencionar solamente un área geográfica del mundo, son zonas con muchas desigualdades, con muchísima violencia, pobreza, feminicidios. Ustedes pueden aquí hacer una larga cita de los problemas que enfrentamos en estas sociedades de este continente. Entonces, vean que existen diferentes modalidades de participación que buscan, ¿no?, alguna manera de inyectar otras voces al tratamiento que cotidianamente y que históricamente se ha dado a los problemas públicos. Entonces, podemos dividir esta participación ciudadana, estos intentos de inyectar otras voces, otras formas de hacer política, ¿no? Está la parte institucionalizada y la parte no institucionalizada. Entonces, vemos que estas enfermedades, por verlo de alguna manera, de nuestras sociedades, se pueden un poco ir paliando a partir de la actividad de ONGs, de protestas, de manifestaciones, ¿no? Pensemos en las manifestaciones feministas, que muchas veces, aquí hay muchas opiniones divididas, ¿no? Hay quienes se molestan mucho con las pintas, las bardas de feministas o de víctimas, ¿no? Cuando llega el Día de la Mujer o alguna fecha icónica importante y hay pintas a los monumentos históricos. Pero piensen ustedes, ¿no? Creo que hoy estaba leyendo un libro que les recomiendo mucho, de Marta Nussbaum, que se llama La monarquía del miedo. Me está pareciendo fenomenal este libro, porque es una reflexión desde la filosofía política de la crisis política actual. Y me encanta esta autora porque está tratando de comprender lo que sucede en la política contemporánea a partir de las emociones, ¿no? Entonces, necesitamos como un poco ampliar nuestra perspectiva y pensar por qué algunas personas encuentran, ¿no?, en las marchas, en las manifestaciones, en la pinta de bardas, una forma de catalizar la inconformidad, las injusticias, las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, hablando de las emociones en política, me parece muy importante un poco tratar de comprender, ¿no?, por qué cierta participación ciudadana se está dando de manera no institucionalizada. Entonces, no es que los mecanismos de democracia directa, semidirecta, al ser mecanismos institucionalizados, sean mejor que las no institucionalizadas, pero sí buscan, de alguna manera, pues ser otro canal que pueda justo canalizar de una mejor manera sin llegar a violencia o otro tipo de cuestiones negativas, estos malestares que encontramos en nuestros regímenes políticos. Entonces, vean, dentro de las formas institucionalizadas de participación política, vemos esta clasificación, que esta participación institucionalizada puede estar dirigida a la conformación de órganos de gobierno, y aquí encontramos, por ejemplo, elección de representantes populares, la revocación de mandato, porque vean que si bien la revocación de mandato es un mecanismo de democracia semidirecta, tiene que ver con la conformación de órganos de gobierno. Y vean aquí, en esta clasificación, también se incluyen a las candidaturas independientes, como una modalidad institucionalizada de participación también. Ahora, hay otra forma de participación institucionalizada que tiene que ver con los procesos de toma de decisión.
¿no? Que son el derecho de petición, que es un derecho que también es tutelado por el derecho electoral. Tradicionalmente, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que señalaba la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como lo que señala, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe tutelar los derechos político-electorales de votar y ser votado, de afiliación y de asociación, básicamente, ¿no? Son estos derechos. Pero vean que la realidad política es mucho más compleja de lo que el legislador en algún momento puede prever. Entonces, a partir de diferentes denuncias, Dios mío, es que aquí alguien está jugando con la moto, no sé qué está haciendo. Denme un momento. Parece que ya hay un vecino de este café que está encendiendo y apagando su moto. Bueno, perdónenme. Se los voy a compensar de alguna manera. No sé cómo, pero se los voy a compensar. Sí. Ok. Bueno, sigamos. Y bueno, llegamos por fin a la iniciativa ciudadana y a las consultas ciudadanas, referéndums y plebiscitos. ¿Por qué este módulo se llama consulta ciudadana, referéndum y plebiscito? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Vean ustedes. Podemos englobar el sentido fundamental de un plebiscito y de un referéndum en el concepto de consulta popular, porque al final, lo llamemos plebiscito o referéndum, el objetivo o la razón de ser es consultar a la ciudadanía sobre un tema fundamental, sea de la administración pública, sea del poder legislativo, sea de cualquier otra cosa. Entonces, vean ustedes que el plebiscito como tal es mucho más antiguo que el referéndum. El plebiscito es usado desde la antigua Roma. Y vean que sobre todo está relacionado el plebiscito con la idea de consultar a la ciudadanía sobre actos ejecutivos, es decir, actos administrativos. Y generalmente, aunque no siempre, el plebiscito tiene efectos vinculantes. En cambio, el referéndum, la palabra como tal, el referéndum y el mecanismo como tal, surge, es algo mucho más moderno. Surge hasta finales del siglo XIX, aunque como les comentaba, Suiza ya lo usaba desde hace 200 años antes, ¿no? El referéndum, que viene del latín ad referendum, tiene que ver con aludir ciertas cuestiones al gobierno del pueblo, es lo que significa del latín. Pero sobre todo, tiene que ver con consultar a la ciudadanía sobre actos legislativos, leyes, normas. Y vean esto que es muy interesante. En la teoría dicen que el referéndum puede tener o no efectos vinculantes o simplemente consultivos. ¿Por qué me parece importante enfatizar esto? Fue muy común escuchar durante el proceso de consulta popular que tuvimos a nivel federal que no iba a tener ningún fin práctico,
¿no? Fue una de las críticas más importantes al ejercicio que tuvimos. ¿Para qué va a servir si no va a participar la ciudadanía? Si no se va a juntar el porcentaje específico para que la consulta sea vinculante. Además de que la pregunta para algunas personas era muy confusa. Entonces, esta fue una de las críticas. Si no tiene efectos reales y no sirve para nada, si para fines prácticos no sirve de nada, entonces ¿para qué la hacemos? ¿Para qué gastamos el erario público en esto? Pero vean, trayendo otra vez a colación el caso suizo, no siempre los referéndums se hacen para tener una decisión concreta, para tener una decisión final, para tener un objetivo concreto y materializable específico en un momento dado. Muchas veces los legisladores en Suiza someten una gran cantidad de cuestiones a referéndum con la simple finalidad de conocer el pulso ciudadano. Es decir, para activar el debate público. Vean esto qué importante es. El fin de una consulta popular, de un referéndum, de un plebiscito, no es simplemente los resultados materiales que podemos ver tangibles el día de la elección o el día siguiente, un sí o un no. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. El objetivo de un referéndum muchas veces puede trascender el sí o el no. A veces solamente es para activar la discusión pública, saber qué opina la ciudadanía sobre un tema, y los legisladores, vean qué interesante es esto, se ajustan al pulso ciudadano. Muchas veces preguntan cosas muy radicales, se van a los extremos para provocar el debate, para ver hasta dónde está la ciudadanía capaz de llegar. Y entonces, si se dan cuenta que la ciudadanía se molestaría muchísimo con implementar cierta política pública, cierta ley, cierta norma, se echan para atrás. Y entonces legislan algo mucho más moderado. Entonces vean que no necesariamente una consulta popular tiene que ver con cuestiones tangibles. Entonces, yo sé que, bueno, lo vamos a seguir discutiendo, no se preocupen. Yo sé que causó muchísima controversia el tema de la consulta popular que presentó el presidente de la República, pero es algo de lo que yo defendía en los foros, no por defender la consulta esta específica, pero es algo de lo que yo trataba de ver el lado positivo, de que muchas veces no es que vamos a tener resueltos los traumas nacionales que tenemos, producto del 68, de la Guerra Sucia, ¿no? Del Fobaproa, ¿no? No vamos a tener resueltos los traumas nacionales de un día para otro con una consulta popular. Definitivamente eso no va a pasar. Pero ¿a poco no todo el país ya estaba hablando de la consulta popular? Activó el debate. Eso es una de las cuestiones más importantes de la consulta popular y no podemos menospreciarlo en términos del aprendizaje ciudadano y de la pedagogía pública. Evidentemente, falta muchísimo trabajo por hacer, pero también pongan en perspectiva esto. Suiza lleva más de casi 300 años haciendo estos ejercicios y aún así tienen problemas. Las mujeres no participaron en Suiza hasta el siglo XX. De hecho se reconoció el sufragio femenino en México mucho antes que en Suiza. Entonces, tampoco es una panacea, ¿no? Bueno, me pueden cuestionar más adelante, no se preocupen, pero yo quiero que veamos que no necesariamente se tiene que tener resultados tangibles, que tienen un efecto muchas veces mucho más profundo, ¿no? De analizar el pulso ciudadano. Ahora, bueno, antes de pasar a esto, quiero decirles que podemos encontrar en algunos estados de la República, ahorita vamos a ver una tabla que nos muestra qué tipos de mecanismos existen en cada entidad federativa, pero algo que sí hay que tener conciencia es que algunas personas le pueden llamar plebiscito a lo que otras entienden como referéndum o a lo que otras entienden como consulta. Entonces, la teoría
nos dice esto, ¿no? Que el plebiscito tiene que ver con actos administrativos y el referéndum con actos legislativos. Pero quiero decirles que si ustedes revisan, por ejemplo, el caso español, pueden entender contrario esto, ¿no? Dependiendo del contexto, del lugar, podemos ver que hay personas que hablan de plebiscito cuando se refieren al referéndum o la consulta popular, etcétera. Entonces, no nos casemos con la idea de que solo hay una definición única, ¿no? Es un poco ambiguo, eso hay que reconocer. Entonces, depende del país. Entonces, en el caso mexicano, sí hay que irnos a la ley de participación ciudadana de cada entidad federativa para ver qué está entendiendo el legislador en cierta entidad por plebiscito, por referéndum, por consulta popular. Hay entidades federativas que tienen los tres mecanismos, tanto consulta popular como referéndum y plebiscito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién activa el mecanismo? Por ejemplo, con el tema de la revocación de mandato, mucho se cuestionaba que las organizaciones afines de Morena y del presidente lo promocionaran como ratificación de mandato. Yo también, no es una opinión muy popular, pero yo también, y la sala especializada también se pronunció que formaba parte de la libertad de expresión, no veo problemático que quienes apoyen la permanencia en un cargo se refieran así como ratificación de mandato, porque vamos a ver, por ejemplo, que en el caso de Jalisco, la diferencia entre la ratificación de mandato y la revocación de mandato, porque existen ambas figuras en Jalisco, tiene que ver con quién activa el mecanismo. Si el mecanismo lo activan los servidores públicos que quieren ser evaluados por la ciudadanía, se le llama ratificación de mandato. Pero si el mecanismo en Jalisco es activado por la ciudadanía de abajo hacia arriba, se llama proceso de revocación de mandato. Entonces, esa es la diferencia. Entonces yo creo que lo importante no es pelearse por cómo lo llamamos, o si estamos haciendo un uso correcto, ¿no? Sino que es el objetivo que persigue, ¿no? En fin, más adelante, si quieren, discutimos también esto, aunque el tema de este módulo no es la revocación, y ustedes lo van a ver en un módulo posterior, pero insisto, si queremos saber exactamente a qué se refiere cada uno de estos mecanismos en cada entidad federativa, hay que irnos a la ley. A nivel federal, como ustedes saben muy bien, pues solo contamos con la consulta popular. Y la consulta popular, lo vamos a ver el lunes sobre todo, pues incluye temas tanto de tipo administrativos, de políticas públicas, como legislativas, siempre que sean temas de trascendencia nacional. Entonces, la consulta popular a nivel federal es tanto un mecanismo plebiscitario como de referéndum, si lo vemos desde este punto de vista teórico. Bueno, ahora, ¿qué tipos de consulta popular hay? O de referéndum, o de plebiscito, si lo queremos en términos flexibles, usar los términos. Miren, hay referéndums controlados por el gobierno. Es decir, en algunos estados, los mecanismos de son de arriba, activados desde el poder político hacia abajo. Estos, como aquí rojo, teóricos. Hay problemas con el audio, Ale. Pues viene muy cargado con política. Sí se está entrecortando el audio, Alex. ¿Perdón? Se está entrecortando el audio. ¿Otra vez? Un momento. Ahorita ya te escuchamos, pero sí estuvo fallando. Y justo ahora no te estamos escuchando ya nada. Por si tú nos estás escuchando, ya volvió a fallar. Un momento.
Hola, hola, ¿se escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Muy bien. Prometo el lunes estar en el mejor lugar del mundo para dar esa sesión. Ok, bueno. Estábamos hablando de los tipos de referéndum. Hay unos que son exclusivamente activados de arriba hacia abajo, ¿no? Controlados por el gobierno. Esto sobre todo se da en regímenes autoritarios, donde con una finalidad de manera pues un tanto populista, ¿no? De decir que se permite la participación ciudadana, se hacen este tipo de ejercicios, pero para legitimar decisiones previamente tomadas por la élite política. Esto es lo menos recomendado los democráticos, ¿no? Porque sobre todo pensando en que la democracia, los mecanismos de democracia participativa como la consulta, el referéndum, buscan aliviar la crisis de la democracia representativa, lo que menos se busca es que sean activados de arriba hacia abajo o que sean controlados por el gobierno de forma maniquea para simular participación, para simular que la ciudadanía toma decisiones, pero que ya son tomadas de manera previa. Entonces, eso es muy importante que siempre analicemos. Como ustedes lo mencionaron muy bien, en sí mismo, pues, los mecanismos de democracia participativa son positivos para una democracia. Pero ojo, sí pueden ser usados de manera negativa, de manera populista, malintencionada, obviamente. Estamos hablando del poder político y entonces, pues no es lo óptimo. También tenemos referéndums constitucionales y un caso pues muy a la mano de este tipo de consultas populares, de este tipo de referéndums, pues el caso de la constituyente chilena, que no sé ustedes qué opinan, que también ya llegó el debate hasta México. Apenas la Asamblea Constituyente presentó, tienen como un mes me parece, ya se presentó la versión final de redacción de la constituyente chilena. Yo la revisé y me parece a mí magnífica. Yo porque sí voy a confesarles que soy muy optimista, ¿no? Sí soy una persona que tiende más al optimismo antes que al realismo o al pesimismo, pero a mí me parece, no sé si ustedes han dado seguimiento al caso chileno, pero un poco para recordar el contexto, ¿no? Me parece este uno de los casos más importantes que analicemos en todo el diplomado, no solamente en este módulo, porque realmente a mí me parece que Chile es un caso ejemplar de que se puede llevar a buen puerto los mecanismos de participación ciudadana. Desafortunadamente ahora hay un contexto muy complejo en Chile. Incluso algunas personas alardean o están muy preocupadas de que se puede llegar a una guerra civil. No me parece que sea el caso, pero sí hay muchas preocupaciones porque está muy polarizada, no la ciudadanía, pero sí el discurso mediático. No sé si ustedes han seguido de cerca el caso chileno, pero vamos a resumirlo muy rápidamente, ¿no? ¿Qué pasó? En el contexto de la pandemia en 2019, el gobierno de Piñera aumentó las tarifas del transporte público. En México estamos muy familiarizados con el malestar ciudadano que puede existir cuando se aumentan la tarifa del metro, de los camiones, del transporte público en general. Entonces, ¿qué ocurrió? Un grupo de adolescentes, en su mayoría mujeres, niñas de secundaria, de prepa, se manifestaron saltándose los torniquetes del metro en Chile. Y estas imágenes pues se viralizaron y fue una de las gotas que derramó el vaso de la serie de manifestaciones que hubo en Santiago de Chile y otras ciudades importantes. Más de, bueno, no recuerdo exactamente los datos de cuántos millones de personas, casi 2 millones de personas salieron a las calles de Santiago y desafortunadamente el gobierno respondió con un uso desproporcionado de la fuerza pública. Varios activistas, manifestantes,
perdieron la vista. 2 personas, recuerdo el caso concreto, 2 personas perdieron un ojo porque los policías, los carabineros estuvieron disparando balas de goma. Imagínense que te manifiestas porque el gobierno sube las tarifas del metro y de repente ya perdiste un ojo, ¿no? Hubo un uso desproporcionado de la fuerza pública y muchas personas también tuvieron problemas en general de vista, no perdieron los ojos, pero por estos disparos desproporcionados de la policía. Causó muchísima indignación, que la gente siguió saliendo a manifestarse y hubo grupos que se radicalizaron. Ante este malestar ciudadano, se logró una negociación histórica con el presidente de someter a referéndum constitucional, bueno, someter a referéndum nacional, hacer una nueva constitución. Porque obviamente el tema en Chile era, no solamente era la cuestión de aumentar la tarifa del transporte público, el trasfondo de esto es la gran desigualdad, la inequitativa distribución de riqueza que existe en el país. Si bien Chile es uno de los países de América Latina con mayor crecimiento y estabilidad económica, es uno de los países con la más inequitativa distribución de la riqueza. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto es uno de los hechos más importantes. La Constitución actual vigente carece de legitimidad. La Constitución actual es producto de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Entonces, la Constitución, producto de un golpe militar, no cuenta con legitimidad de origen. Segundo punto. Tercer punto, una de las reivindicaciones históricas del activismo chileno es que la Constitución no reconoce derecho social alguno. Si bien muchos podrían decir no era necesario hacer una nueva Constitución porque a través de leyes o de diferentes interpretaciones del Tribunal Constitucional ya se han garantizado ciertos derechos sociales, la Constitución no hace ninguna mención. Aquí también podemos entrar en un debate de si es necesario que los derechos sociales estén reconocidos en la Constitución para que sean efectivos. No necesariamente. Pensemos en el caso de México. La Constitución mexicana es la primera en el mundo en reconocer derechos sociales. Y no somos el país con mayor igualdad económica y social. Sabemos que existe un gran déficit en el Estado mexicano para tomarse la tutela de los derechos sociales, económicos y culturales. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, jornadas justas de trabajo, etc. Pero es una demanda del pueblo chileno que la Constitución reconozca estos derechos sociales. Y por eso ahora la Constitución, propuesta de redacción chilena, está proponiendo que Chile sea un Estado constitucional, social, democrático, una socialdemocracia. Porque como ustedes saben también muy bien, pues Chile fue objeto de un laboratorio, ¿no? Se llevó a la escuela de Chicago a un grupo, no sé cuántos eran, creo que eran como 30 chilenos que se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, y pues, se llevaron, ¿no?, de la Universidad de Chicago a Chile la ideología neoliberal. Entonces Chile fue uno de los primeros lugares en el mundo en donde la escuela de Chicago empezó a implementar este modelo económico, que si bien hay que reconocer, ¿no?, que sí trajo crecimiento y estabilidad económica al país, el problema, como siempre y como en todo el mundo, ha sido la distribución equitativa y justa de esta generación de riqueza. Entonces, esta es otra de las demandas del pueblo chileno, el reconocimiento de derechos sociales. Y otra cuestión importante es que la Constitución de Pinochet no reconoce la soberanía al pueblo chileno. La Constitución de Chile, si ustedes la revisan, dice que la soberanía reside en la nación. Fíjense que esto es como lo de lo más anacrónico que hay en los constitucionalismos de Occidente. Si no mal recuerdo, la Constitución francesa, no recuerdo bien, no les voy a dar un dato erróneo, pero en un primer momento, en los orígenes del constitucionalismo,
se daba esta soberanía a la nación y fue producto de diferentes transformaciones filosóficas y activistas, de activismo político, que se dan cuenta de que es necesario reconocer en el texto constitucional la soberanía del pueblo, ¿no? O sea, pareciera como una cuestión inocua, pero si nos ponemos a discutir qué es la nación y qué es el pueblo, hay una cuestión muy diferente, ¿no? De erradicar la soberanía en una o en otra. Entonces, eso también es una de las cuestiones que el pueblo chileno quería cambiar de su constitución. Y otra cosa también importante es que la constitución chilena no reconoce a los pueblos originarios que componen a su nación. Y es el único estado en Latinoamérica que no lo hace, en toda América. Canadá fue el primer estado en reconocerse como un estado multicultural. Justo estaba el papá de Justin Trudeau, el actual presidente, el primer ministro de Canadá, quien hizo este cambio constitucional en Canadá y fue el primer estado en el mundo en reconocerse multicultural. En México hicimos también lo propio y en todo lo que se conoce ahora como el nuevo constitucionalismo latinoamericano es una cuestión muy importante para el cono sur de este continente, reconocer esos derechos intrínsecos de estos pueblos y comunidades que vivían antes de la llegada de los colonizadores. Entonces, pues es también una demanda bien importante del pueblo chileno, de los pueblos mapuches y otros pueblos originarios, que la Constitución reconozca su autonomía y pues todos los derechos relacionados con los derechos de autogobierno y autonomía. Entonces, esa es otra de las demandas. Chile es el único estado, les digo, que no tiene reconocimiento en América del multiculturalismo que compone a su estado. En fin, entonces se llevó a esto a un referéndum y una mayoría arrasadora dijo que sí que era una nueva constitución. Y bueno, pues ya se armó la Asamblea Constituyente, que además fue presidida por una mujer mapuche. Esto también fue histórico, una mujer indígena que presidió la Asamblea Constituyente. Además, fue la primera Asamblea Nacional en el mundo, nacional porque también pasó en la Ciudad de México con la Constitución, cuando se modificó el estatus jurídico de la Ciudad de México, pero a nivel nacional es la primera asamblea con integración paritaria y que además logró reservar escaños a la población de los pueblos originarios. Entonces, en septiembre, el pueblo chileno va a decidir si ratifican o no su constitución. Actualmente hay de verdad una discusión muy impresionante en Chile. Podríamos pensar, un poco volviendo al debate con el que arrancamos esta sesión, realmente podríamos preguntarnos qué tanto podemos dejarle a la ciudadanía decidir, ¿no? Y vean que en Chile pues está cuestionando absolutamente todo. Se está preguntando si quieren tener una república centralista, federal, si quieren tener democracia con principio de representación proporcional o mayoría relativa, si quieren tener dos organismos, Cámara de Diputaciones, Senado. La propuesta que ahorita está por mantener la Cámara de Diputaciones, pero se está eliminando el Senado para dejar una Cámara, otro organismo de las regiones de Chile. Es como un cambio de nombre a la institución, pero va a ser un órgano bicameral. Pero desafortunadamente, como ha pasado en muchas de las democracias de América Latina, sí hay como un miedo. Y esto me recuerda mucho al libro de Martha Nussbaum, que les recomiendo muchísimo, La monarquía del miedo. Sí existe un miedo muy impresionante a la participación de la ciudadanía, a la participación de las masas.
Y las élites chilenas, desde el principio, han estado muy en contra de este proceso de asamblea constituyente. Y desafortunadamente, como ha ocurrido en muchos, no solamente con las derechas, sino también con las izquierdas, pasa con todas las ideologías políticas, el miedo que puede generar los cambios, ¿no? Porque pensemos en la teoría de la justicia. Es que vean ustedes que esto se relaciona muchísimo con la teoría de la justicia. Piensen en la teoría de la justicia de John Rawls, que es como el más conocido, pero está también la teoría de la justicia de Robert Nozick, que va a criticar a John Rawls. Está Cohen como en un extremo más socialista. Está justo Martha Nussbaum con Amartya Sen. Amartya Sen es una persona hindú que formula una teoría de la justicia también muy relevante, en donde nos hablan no de un Estado socialista, no de que el Estado deba de resolver la vida de todas las personas en un comunismo o socialismo extremo, pero sí nos hablan de cómo sobre todo Martha Nussbaum, nos habla de cómo la pobreza puede perjudicar en lo más profundo del espíritu humano. No se trata de que los estados garanticen igualdad económica en todos los aspectos, sino que se trata de lograr que los seres humanos puedan lograr sus capacidades. Pero ya me estoy yendo del tema. Perdónenme. Pero es que vean que tiene implicaciones filosóficas, éticas muy importantes. Entonces, a lo que voy con esto es que Chile tiene una oportunidad histórica bien bella, bien magnífica, de replantearse su pacto social primigenio. Evidentemente no se están discutiendo aquí cosas muy técnicas, como lo que mencionaba el compañero, ¿no?, de la reforma eléctrica, que si a mí me preguntan, yo la verdad sí me considero ignorante en el tema de la reforma energética. Bueno, en estas cuestiones de reforma eléctrica, que eran muy técnicas, pero vean que aquí lo que está a consultarse por el pueblo chileno tiene que ver con la teoría de la justicia básica de su sociedad. ¿Cómo se va a organizar el Estado? Y si ustedes revisan el documento de la propuesta de redacción de Constitución chilena, es una cosa, en mi particular punto de vista, muy bella, porque hace un reconocimiento de diferentes derechos sociales, económicos y culturales, sin descuidar los derechos que se han considerado históricamente como prioritarios, como las libertades civiles, el derecho a la propiedad privada, etcétera. Entonces, se me hace un intento muy valiente de equilibrar, ¿no?, el Estado, un Estado tradicionalmente neoliberal a un Estado más socialdemócrata. Entonces, había muchísimo miedo por parte de las élites, ¿no?, de que eso terminara. Ya saben, es que este discurso es utilizado en toda América Latina. El discurso de que todo lo que huele a izquierda, todo lo que huele a participación ciudadana, se le relaciona en el marketing político con Venezuela, con Hugo Chávez, con el comunismo. Y pasa en Chile, pasó en México, pasa en Honduras, pasa en Colombia. En Colombia, con las recientes elecciones donde ganó Petro Urrego era un guerrillero, pues igual, imagínense, ¿no? También se polarizó. Y eso también lo hacen las izquierdas. Siempre ponemos un enemigo, ¿no? Un enemigo a vencer. Pero bueno, me quise detener mucho en este caso chileno porque podemos tener diferentes opiniones. Hay expertos constitucionalistas que ven este ejercicio de texto constitucional chileno como un populismo constitucional. Hay autores que señalan que el mismo Robert Alexy señalaba que es peligroso que una constitución se vuelva una carta de puras promesas incumplibles, ¿no?
De hecho, yo tuve una discusión en Twitter sobre esto con Rafael Estrada Mitchell, porque justo que una vez que se lanzó la propuesta de constituyente, bueno, del texto constitucional, pues empecé a tuitear, ¿no? Como los principales derechos novedosos. Y empezamos ahí a tener una discusión, ¿no? ¿Qué debe ser una constitución? La constitución debe ser ese faro que nos muestra el camino ideal al cual queremos llegar. O la constitución debe ser algo que realmente muestre el estado real y actual de las cosas, sin tener pretensiones idealistas e incumplibles por el Estado. Y es que si ustedes lo piensan también muy bien, vamos a ver que el tema con los derechos económicos, sociales y culturales es que para algunas personas todavía desde la filosofía jurídica y política, estos derechos no son derechos fundamentales que el Estado debería de garantizar. Entonces ahí hay también un problema, ¿no? Para algunos, el Estado solamente tendría que garantizar los derechos civiles y políticos, los que algunos también conciben como derechos naturales, pero los derechos económicos, sociales y culturales tendrían que ser responsabilidad del mercado o del esfuerzo de los individuos, no una obligación del Estado. Entonces, aquí hay otro debate también que no podemos resolver de un día para otro, pero que está implicado e inmerso y atravesado en el tema de, pues, los diferentes pactos sociales que existen en todo el mundo. Y pues desafortunadamente ahora hay una campaña de mucha desinformación sobre lo que está en el texto constitucional. Para algunos constitucionalistas, los chilenos se volaron la barda y se están poniendo una serie de derechos que el Estado no va a poder cumplir. Para otros, como su servidora, a mí me parece que es un ejercicio muy valiente, que no está desproporcionado, sino que es las exigencias de un Estado que pretende ser socialdemócrata. No me parece desproporcionado desde un demócrata igualitario, pero es que depende, ¿no? Desde dónde lo veamos. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa. He estado hablando ya mucho tiempo. Me gustaría saber si alguien quisiera mencionar algo, objetar algo, aportar algo. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Laura, te escuchamos. Como nadie se anima, yo quiero decir que estoy completamente de acuerdo con esta idea de una constitución. No solamente debe de ser, pues como decimos los abogados, no debe de estar inserta en el mundo de lo que es, porque entonces no tiene chiste, pierde su vigencia, pierde su espíritu. Y pues reconstituir a un país implica darse cuenta de las carencias en que ha caído, a lo mejor los desusos, y en el caso particular de Chile, que no sea una constitución que tome al pueblo como el soberano, pues ya nos dice mucho de hacia dónde estuvo dirigida y desde dónde salió. Entonces, en el caso particular, me parece que refaccionar a un país con como dices, un faro de hacia dónde tiende un país, un Estado soberano que quiere además ser socialdemócrata, que quiere proveer y proteger sobre todo a las clases más vulnerables de una serie de derechos que tienen que ser atendidos por el Estado sí o sí, y que no puedes dejar al mercado la salud, la educación, la vivienda, el desarrollo, el bacheo de las calles, las luminarias, vaya, o sea, todos los mínimos indispensables, el agua, la luz, no los puedes dejar al mercado porque entonces resulta que el mercado viene y te vende todo hasta el aire, no sé, como la película, esta no es la clase de nuestro querido experto en películas, pero como la película de Lorax, que también te quería vender el aire porque llega un punto en que el mercado lo abarca todo. Y en este caso, el Estado siempre tiene que tender a la socialdemocracia, no al punto de donde el Estado es dueño hasta del aire, tampoco, pero sí en cuestión de garantizar los derechos pues humanos, que además se han ido ampliando
por fortuna, y que están enunciados en cartas de derechos que han signado la mayoría de países en el mundo, y que no podemos decir, bueno, pues que la luz te la provee un particular y el agua te la provee un particular, independientemente de que seamos expertos en los temas pero sí somos pues usuarios de estos servicios que debe proveer el Estado, y somos ciudadanos que pagamos por ellos. Entonces creo que 100% de acuerdo con esta reconstitucionalización de un Estado que quiere ser más demócrata, y pues hasta en un momento dado, ayer hablando con el diputado Hamlet Almaguer, decíamos de la necesidad que en un momento dado implicaría volver a pensar en una democracia para México, perdón, en una constitución para México, porque de pronto tanto parche llega a un punto en el que se empieza a salir la constitucionalidad por todos lados y resulta que ya no es tan funcional. Entonces, excelente ejemplo, muchas gracias, perdón, soy muy parlanchina. No, hombre, al contrario, porque yo ya me había excedido, ya estaba yo en un monólogo, y es que me encanta este caso chileno y por eso me voy, pero me gusta mucho también escucharles. Entonces, bienvenidas todas las observaciones, críticas, objeciones. Ahorita les cuento, porque yo le pregunté este tema a Gargarela hace poco, y ahorita les cuento qué me dijo él. Andrés, te escuchamos. Bien, pues mi participación iba enfocada un poco más atrás, cuando estábamos hablando de la política, ¿no? Que decíamos, bueno, mencionó usted que ya veíamos a la política como algo negativo. Me parece que hemos perdido de vista algo toral, que es la exigencia de nosotros como ciudadanos de pedir personas, pues representantes, pues más, si no más preparados, por lo menos más comprometidos. No estoy diciendo que nos ciñamos a que únicamente un representante popular puede ser un doctor o un maestro, ¿no? Me refiero a que ellos estando en esa representación, pues por lo menos se completen con un grupo bueno de trabajo, a eso me refiero. Entonces la exigencia de la ciudadanía en estos mecanismos de participación, justo nacen estos mecanismos de participación ciudadana por intentar pues poner el peso, como lo explicaba hace un poco Laura, cuando decía que pues nosotros tenemos pues el poder, ¿no? En sí. Entonces, me parece que también nuestra exigencia debe ser mayor cada vez con los partidos políticos, y no podemos estar poniendo a los de siempre o personas que se creen políticos, y como ya son políticos, pues ya no se prepararon, y ellos hacer política es sentarse a platicar cómo van a arreglar las cosas o cómo creen que las pueden arreglar. Entonces, me parece que es un punto toral y merecemos nosotros como ciudadanos, pues, llamarles la atención, hacerles un llamado, o sea, cambiar de estigma a estas personas que ya son políticos y hacen su carrera política, ¿no? De hecho, si ustedes lo ven, ellos se ponen como político. Dije, bueno, ser político, pues todos somos políticos. Pero bueno, esa es mi participación. Sí, me parece muy importante lo que mencionas, Andrés, ¿no? De esta exigencia ciudadana, y coincido con esto, ¿no? De que todos somos políticos, toda la razón. Yo como politóloga de verdad sí hago mucho coraje, perdón, es como un defecto, una deformación, ¿no? Un defecto de deformación académica, cuando dicen, no, es que los políticos y como si fueran extraterrestres de otro planeta. Y bueno, sí podemos hacer una distinción desde Max Weber, ¿no? Como los políticos profesionales, o a lo mejor desde el marxismo la clase política, o desde la sociología, pero en realidad todos los que nos involucramos en los asuntos públicos somos políticos, como bien dices, ¿no, Andrés? Entonces, por eso me gusta mucho hablar de Hannah Arendt y la promesa de la política, porque la política no es lo que entendemos necesaria o exclusivamente como la politiquería, sino que la política tiene que ver justo con la discusión pública de las cosas que nos involucran a todas y a todos, ¿no? Entonces, coincido con esto que acabas de decir. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Se vale estar en contra, porque yo a veces tengo posturas que pueden ser polémicas. Luego me ando ahí discutiendo con muchas personas en Twitter y así, pero es que de esto se trata, de discutir, de argumentar, de reflexionar, de aprender juntas y juntos. Fíjense que hace unos meses, no sé si han visto la convocatoria de la doctora Wendy Jarquín, que es colega
amiga mía, es doctora del claustro del profesorado de la Escuela Judicial Electoral, y nos invitó a una especialidad en justicia constitucional y tutela de derechos fundamentales en la Universidad de Castilla-La Mancha, que año tras año esta universidad abre esta especialidad, y la doctora Wendy Jarquín, quien es egresada de esta universidad, todos los años hace un grupo. Mientras más grande sea el grupo, nos hace descuento. Entonces, nos juntamos como un grupo de 30 este año y tomamos esta especialidad en línea. Desde la pandemia se ha hecho como en línea. Esta fue la primera vez desde la pandemia que se hizo ya híbrido. Sí, Laura, yo lo retuiteé, lo hizo en redes sociales, pero prometo el próximo año pasarles la información, porque la verdad estuvo muy interesante. Fuimos un grupo como de 30 personas, y imagínense, ¿no? Nos dio conferencia Luigi Ferrajoli, María Gascón, Gargarella, etcétera, ¿no? Grandes constitucionalistas. Pero bueno, el punto es que, como ustedes saben muy bien, Gargarella tiene un libro muy interesante que se llama La conversación entre iguales. Bueno, recientemente se publicó este libro, y lo que sostiene Gargarella es como cuestiona muchísimo esta postura de que los derechos humanos no pueden ser consultados o pueden ser objeto de debate, sobre todo de debate. Y lo que sostiene es que los desacuerdos más importantes de un país tendrían que ser producto de una larga deliberación. Yo no estoy tan de acuerdo 100% en lo que dice Gargarella. Sí creo que debemos de tener una conversación entre iguales. Es que yo tengo un conflicto con el tema de los derechos humanos, que puedan ser objeto de consulta. Pero bueno, todavía no me quiero meter a ese dilema, todavía, hasta el lunes. Pero lo que les quiero contar es que yo le pregunté, ¿qué opina usted del proceso del constituyente chileno? ¿Es una conversación entre iguales o qué opina? Porque déjenme decirles que la redacción de propuesta de la Constitución chilena habla de un constitucionalismo tradicional, ¿no? En donde los diferentes mecanismos de participación ciudadana tienen como límite los derechos humanos, ¿no? Y no sé si ustedes siguieron la conferencia, el evento que hubo, esta discusión entre Luigi Ferrajoli y Roberto Gargarella, que justo Luigi Ferrajoli defiende que los derechos fundamentales no pueden ser objeto de discusión pública porque forman parte, es una precondición de la democracia. Y lo que sostiene Gargarella es que no, que todo tendría que ser discutido siempre que existan condiciones ideales de diálogo, un poco lo sostiene Habermas, ¿no? Entonces yo le pregunté a Gargarella qué opinaba del constituyente chileno, y no está de acuerdo, o sea, está en contra, no es que está en contra, pero él está hablando de que en un proceso donde se decidan cosas tan importantes, bueno, de entrada porque es un poco conservador el modelo, ¿no? A vista de Gargarella, porque el límite de los mecanismos de participación ciudadana y de la democracia, así lo dice la Constitución chilena, lo pueden revisar, es los derechos humanos. Entonces Gargarella no está de acuerdo con este límite, entonces para él es un poco conservador. Pero más allá de eso, Gargarella no está de acuerdo con que con un sí o con un no se definan cuestiones tan importantes. O sea, él ve necesario como una discusión mucho más compleja. No sé, la verdad es que a mí me parece muy interesante lo que sostiene Gargarella. En este caso yo estoy más de acuerdo con Ferrajoli. Para mí, los derechos fundamentales no pueden ser objeto de consulta. Pero bueno, es que no quiero entrar en este braje ahora. Pero lo que dice Gargarella es que, y creo que sí tiene razón en esta crítica, es que puede haber aspectos de la redacción de la Constitución en la que no todos estén de acuerdo o no estemos tan de acuerdo, pero se va a aprobar toda por un sí o toda por un no.
Entonces, si no estás de acuerdo con el artículo 5 o el artículo 6, pues ni modo, ya te molaste porque no hay oportunidad de discutirlo. Y Carrarela como que habla de un proceso mucho más cualitativo de discusión, más allá de un sí o de un no. Yo lo que le dije es que, pero desde mi perspectiva, justo, este tiempo que va a existir desde que el constituyente terminó la redacción hasta el 6 de septiembre, que me parece que es la fecha de la consulta, pues justo se tiene que dar este debate nacional para que la ciudadanía se informe y decida. Y lo que dicen los expertos chilenos es que, pues obviamente no va a ser una constitución con la que todo el mundo esté de acuerdo en todos y cada uno de los artículos, pero mientras tenga el consenso de la Asamblea Constituyente y el sí, pues ya es una gran victoria, y ya tendrán que venir después, pues, reformas constitucionales o interpretación del Tribunal Constitucional, cuando se haga un ejercicio de control abstracto o concreto de la Constitución. Pero bueno, vean que ni siquiera los constitucionalistas están de acuerdo en que sí y en que no se debe incluir una Constitución, y que sí y que no debe ponerse como objeto de consulta. En fin, no sé si alguien más quisiera comentar algo. Una crítica, contraponencia. Bueno, vamos a continuar. Nos queda todavía media horita. A ver. Y finalmente, bueno, entonces vamos a ver. Yo sí les recomiendo, incluso, ¿saben qué? La verdad es que Chile, en términos de su participación ciudadana y en términos del involucramiento, yo creo que sí está por encima de la media de América Latina. No es que desprecie o menosprecie a otras naciones del continente, pero los chilenos sí tienen algo particular, ¿no? En ese sentido. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo dar seguimiento a estas discusiones, porque uno pensaría que el ciudadano común no está informado, pero realmente la ciudadanía está muy metida en estos debates. A lo mejor sí puede que esté desinformada en algunos puntos, pero de que están debatiendo, se están peleando entre familias, ya saben, ¿no? Como cuando aquí fue lo de si estás con AMLO o estás contra AMLO, ese tipo de debates que a veces nos enconan, pero que está generando debate. Pero yo incluso sigo algunas cuentas en TikTok porque hay muchísimas personas que están explicando artículo por artículo, derecho por derecho, y se me hace muy, muy interesante toda la pedagogía que algunas personas están tratando, luchando de esparcir por el país para ganarle a la desinformación. Porque yo sí les digo que es realmente muy triste ver cómo las élites que sí se están viendo afectadas o que tienen miedo por este proceso, sí están promoviendo la desinformación. Están diciendo que la Constitución de Chile va a privatizar, va a eliminar la educación privada, que va a eliminar las compañías privadas, o sea, prácticamente están diciendo que se va a volver un socialismo, un comunismo en Chile. Nada está más fuera del error. Y desde que se iba a votar por el sí o por el no de la Constitución, decían que la voluntad del pueblo chileno era ir por un socialismo. Siempre ha sido voluntad del pueblo chileno seguir por la democracia. Entonces, sí me parece importantísimo que también analicemos cómo en los mecanismos de participación ciudadana puede ser un mal actor para estos fines tan nobles que buscan estos mecanismos: la desinformación, la manipulación, la infodemia. Entonces, de verdad, si tienen oportunidad, les interesa el tema, dense un clavado por las cuentas de TikTok, busquen ahí Constituyente Chileno. Hasta hay podcast. Métanse en Spotify, está muy interesante. Muchísimos programas que explican todo esto. Me encanta, la verdad, el activismo que hay alrededor de esto. Bueno, cerramos el caso chileno, porque si no van a decir, Alejandra, ya. Vamos ahora, el tercer tipo de referéndum es por la vía de petición popular. Este tipo de mecanismos son activados generalmente de abajo hacia arriba. Se piden firmas y existen plazos
para su recolección. Entonces, básicamente estos son los 3 modelos de consulta popular, de referéndum o plebiscitos que existen en los estados democráticos, ¿no? Bueno, que también existen plebiscitos y referéndums en estados no democráticos, pero más adelante hablaremos de ello. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de la consulta popular? Vean qué interesante, porque también a veces decimos, es que esto es novedoso, es una moda, como cuando se habla del feminismo o como cuando se habla de los grupos minoritarios y la defensa de sus derechos. A veces se dice, es un prejuicio recurrente, es que es una moda, pero vean que en realidad estos mecanismos han sido utilizados, como les decía, que el plebiscito pues era usado en la antigua Roma. Entonces, hay muchísimos antecedentes y vamos a ver que centralmente estos ejercicios se han venido utilizando a lo largo de la historia con diferentes propósitos. Uno, para legitimar gobiernos, para tener más bases populares, para decidir, vean esto que es muy interesante, para decidir dilemas territoriales, consultar a la ciudadanía si se quiere ir a un estado o a otro. La ONU utilizó estos mecanismos después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente podemos hacer muchas críticas, ¿no? Porque desde diferentes ópticas podemos decir que las potencias europeas se repartieron el mundo, pero la ONU intentó al menos, en ciertos casos, llevar a consulta popular a donde se iban los diferentes estados. Eso no es nada sencillo. Y también para decidir cuestiones, bueno, ya les dije, las cuestiones territoriales y para legitimarse. Vean, vamos a ver los casos. Bueno, en el siglo IV antes de Cristo aproximadamente, los romanos empezaron a recurrir al plebiscito para legitimar decisiones ante la asamblea de los plebeyos. Pero generalmente estos eran como decisiones ya tomadas previamente, ¿no? Entonces, esto es un análisis que sí o sí tenemos que hacer siempre. Cada vez que hay un mecanismo de democracia participativa, consulta popular, referéndum, ¿qué hay detrás, no? Es una decisión que realmente se va a tomar por la ciudadanía o ya hay una decisión tomada previamente y solo se busca aparentar que esto lo decide el pueblo y no el gobernante. Ya en los tiempos modernos, vean que desde 1420 tenemos un ejemplo en donde Ginebra rechaza en una asamblea la anexión de la ciudad al condado del mismo nombre comprado por el duque de Saboya. Me quiero detener aquí un poco con el caso de Ginebra. Como ustedes recordarán, Juan Jacobo Rousseau, quien escribió El contrato social y el origen sobre la desigualdad entre los hombres, bueno, y varias obras. El Emilio de la educación. Rousseau era de Ginebra. Y de hecho, si recuerdan lo que dice como el prefacio, el prólogo del contrato social, Rousseau alaba, ¿no? De manera poética, maravillosa, la forma de gobierno de su Ginebra. Pero fíjense que Robert Dahl, en su libro La democracia y sus críticos, justo cuando Robert Dahl analiza qué tan democráticas, qué tan abiertas, qué tan plurales eran las asambleas de la antigua Grecia, de Ginebra, de la República Veneciana, pues se da cuenta que en realidad, como ustedes ya lo saben muy bien también, estas asambleas históricamente han sido integradas por una élite muy cerrada. Como ustedes recordarán, la democracia ateniense era, si bien solo en el año 510 antes de Cristo sí hizo algo revolucionario al permitir que los atenienses pobres también participaran en las asambleas, en realidad todos ellos eran hombres libres, hijos
de hombres griegos, pero ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros podían participar. Robert Dahl calcula, bueno, nos dice que los cálculos que han hecho algunos, porque en realidad es algo muy difícil hacer un cálculo exacto, pero aproximadamente solo participaban entre el 5 o el 10, a lo mucho el 10% de toda la población que conformaba Atenas, una ciudad-estado muy importante para la Grecia antigua. Entonces, cuando hablamos de democracia directa y este ideal de que todos participen y recurrimos a esta romantización que hemos hecho del ágora ateniense, pues sí tenemos que tomar en cuenta que en realidad pues era un grupo muy reducido al final del día de personas que tomaban estas decisiones, ¿no? Me gusta recordar que era muy elitista, era hereditaria la ciudadanía ateniense, que el propio Aristóteles, que era de Tagira, nunca tuvo la ciudadanía ateniense, a pesar de haber tenido tanta influencia en la academia ateniense como discípulo de Platón. Entonces, bueno, hay que decir, ¿no? De Aspasia de Mileto, que esto sí lo quiero decir, aunque no tenga mucho que ver, pero muchas veces, ¿no? Las mujeres que sí han sido borradas de la historia, no sabemos. ¿Ustedes han pensado cuáles son las grandes filósofas? Porque siempre hablamos de los mismos, de Platón, Aristóteles, pero ¿qué pasó con las mujeres? Tenemos el caso de esta Hipatia, que era matemática y era muy respetada, pero ella era de Alejandría, tampoco era ateniense, pero sabemos, ¿no?, que fue terriblemente asesinada. Pero no mucho se habla del caso de Aspasia, que Aspasia, vean ustedes, Aspasia le dio clases al mismo Sócrates de filosofía y de retórica. Aspasia hizo, de acuerdo a algunas fuentes, algunos historiadores que son importantes de la antigua Grecia, Heródoto, Hesiodo, relatan que ella fue la que redactó el discurso fúnebre de Pericles cuando pierden la guerra del Peloponeso. Entonces, bueno, ya me estoy desviando, pero sí me gustaría hacer mención de que Aspasia de Mileto, como extranjera, llegó a Atenas y fue duramente cuestionada. Estuvo a punto de morir como el mismo Sócrates, producto de un juicio, pero Pericles lloró en el juicio para salvar a su amada, porque eran amantes y después fueron esposos, y la salvó con su llanto. Suplicó Pericles para que no mataran a Aspasia de Mileto, pero Aspasia de Mileto pues era extranjera, no tuvo, obviamente las mujeres no tenían ciudadanía. Entonces, bueno, idealizamos muchas veces la ciudadanía ateniense, pero sí eran muy, muy duros, ¿no? En fin, lo mismo con Ginebra. Pero vean que en Ginebra, desde 1420, ya se realizaban estos ejercicios. Y vale la pena también decir que Rousseau estaba bien en contra de la democracia representativa, porque para él, delegar los asuntos públicos a un grupo de personas es una perversión de la voluntad general. Obviamente no estoy de acuerdo con esto, tampoco Robert Dahl, porque, insisto, al final de cuentas, lo que Rousseau veía en Ginebra como algo bien bello de democracia directa, eran muy poquitos en realidad los que formaban parte de esta élite. Por eso siempre es bien importante revisar quiénes forman parte de la sala de máquinas, lo que dice Roberto Gargarella, quiénes forman parte de la sala de máquinas. Por eso, en algunos foros he hablado de la importancia de las acciones afirmativas, ¿no? Históricamente solo han formado las asambleas constituyentes, el Senado, los congresos, pues hombres de cierto privilegio. Entonces, bueno, al menos estamos transformando de alguna manera la sala de máquinas, incorporando otras voces históricamente discriminadas. En fin, déjenme ver la hora. En 1552, Francia usa el mismo procedimiento
para legitimar su anexión a la ciudad de Metz. Son algunos ejemplos para que ustedes vean que este tipo de mecanismos se han usado a lo largo de la historia de diferentes maneras. En Francia se usó en el contexto de la Revolución Francesa para justificar la anexión de territorios ajenos. También de repente romantizamos mucho la Revolución Francesa, los revolucionarios franceses, y dejamos de lado el periodo del terror. O sea, el mismo Robespierre se volvió terrible. Le cortaron la cabeza a Olympe de Gaulle solo por defender ideas girondinas. Entonces, me parece que hay siempre que ser críticos con todo, ¿no? Napoleón Bonaparte lo usó para justificar campañas militares y usó diferentes plebiscitos para aprobar modificaciones a la Constitución. Vean esto, también en el contexto de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, en 1778, Nueva Inglaterra, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Rhode Island sometieron sus nuevas constituciones a la aprobación popular. Un poco como el caso chileno, ¿no? Lo que estábamos hablando. Se empieza a volver una práctica común en los cantones suizos, se incorpora en la dinámica de reforma constitucional y elaboración de leyes. Luis Napoleón Bonaparte utiliza también estos mecanismos para justificar el golpe de Estado en 1851 y 1852. Y lo vuelve a utilizar para legitimar la anexión a Francia de Niza y de la Saboya, así como para aprobar sus reformas liberales. En Italia, los piamonteses usan el plebiscito para afianzar su control sobre el proceso de liberación y unificación del país. En Estados Unidos, vean esto, algunos estados secesionistas sometieron a la aprobación de sus votantes su separación de la Unión Americana, ¿no? Aquellos estados que estaban por la esclavitud de los afroamericanos. Esto es lo que les comentaba. A partir de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones y después las Naciones Unidas la usaron para resolver problemas de límites territoriales y de soberanía. Incluso se usaron para resolver asuntos de carácter ético de las democracias anglosajonas de finales. Vean esto, se sometió a consulta popular la prohibición del consumo de alcohol. Cuestiones completamente morales, éticas, que hoy pues no estaríamos tan de acuerdo, ¿no? En someter a consultas si podemos o no tomarnos una chela hoy porque es viernes. Y vean este dato, hasta 1978 el referéndum como consulta nacional había sido utilizado más de 500 veces, pero vean, 217 de ellas solo en el caso de Suiza. Entonces, pues no intentemos ser de un día para otro como los suizos, pero veamos que a lo largo de la historia estos mecanismos han sido utilizados con diferentes propósitos y que entonces no es solamente una moda, sino que se está tratando de reincorporar desde la teoría democrática, la teoría republicanista, estas formas de participación para tratar de resolver los problemas más complejos de las democracias representativas contemporáneas. Y bueno, me parece que aquí podemos dejar. El día lunes vemos el caso mexicano, que también es muy interesante. Vamos a ver que Maximiliano de Habsburgo, Santana, el propio Benito Juárez promovieron mecanismos de consulta popular para diferentes fines, pero son algunos antecedentes que vamos a profundizar el lunes y concentrarnos ya en el caso mexicano y en los casos locales. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo, alguna duda, pregunta, aportación, crítica, queja, sugerencia. ¿Nada? ¿Todo bien? Les agradezco enormemente su atención, pero sobre todo su paciencia por este inconveniente. Te escuchamos, Laura. Ya sé con qué nos puedes compensar el que no te hayamos visto y que hayas tenido mala comunicación, que nos compartas por correo la presentación, porque la verdad está bien interesante todos los datos. Claro que sí, se las comparto de una vez aquí en el chat. Perfecto. Preguntando antes de irme si alguien quisiera comentar algo. Share view link, un momentito. Sí, prometo el lunes
ya estar en un lugar óptimo para que podamos interactuar mejor, porque sí sé que es como extraño que no me puedan ver y así, ¿quién está hablando? Pero ahí va, ahí está. Aquí está el link del Prezi que estuve transmitiendo. Bueno, les deseo un excelente fin de semana. Ojalá que puedan ver el caso chileno o si tienen oportunidad de investigar en sus entidades federativas, si ha habido casos, para que nos platiquen. Y bueno, gracias por todo. Bye, bye. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego, Linda, Viridiana. Hasta el lunes. Bye. Gracias.